Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Una gran bendición estar aquí y también saber que el Señor pues está con cada uno de nosotros. Estamos orando para que el Señor obre, ¿verdad?, en este mensaje. Y también el tema de hoy es la oposición contra Jesús, basado en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y en estos días pues todos tenemos oposiciones, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra, cuando hablamos del Señor, hay gente que se opone, ¿verdad?, a que se predique la palabra de Dios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a leer esta parte de la escritura alternadamente para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Y hoy se va a hablar de una sanidad que el Señor hizo. ¿Ustedes creen en las sanidades? ¿Creen en los milagros? ¿Verdad? Creemos en los milagros, creemos en lo que dice la Biblia, y la Biblia habla de los milagros. Y yo creo que más de uno o dos de los que estamos aquí hemos tenido milagros, ¿verdad?, en nuestras vidas. El Señor nos ha sanado de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna tristeza que tenemos, porque a veces también las tristezas necesitan un milagro, ¿verdad?, en nuestras vidas. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para leer esta parte de la escritura, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si se puede poner en el screen, si no, pues lo leemos directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y en el 6 nos unimos. Dice: otra vez Jesús entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca su mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, Padre, y que nos hables hoy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por los milagros que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y Jesús se enfrentó a muchas oposiciones en su ministerio. Los religiosos de ese tiempo siempre se oponían a él para poder destruirle, por lo que Jesús se enfrentó cada oposición para mostrar que Dios era poderoso, sanador y liberador. ¿Han visto ustedes o han conocido alguna persona que tiene la mano seca? En la vecindad, cuando yo estaba pequeño, había una señora que tenía la mano seca, doña Cuca le decían, yo creo que se llamaba Refugio, y ella usaba un guante negro. Y todos cuando estamos chiquitos, ¿por qué traerá guante negro? ¿Por qué traerá guante negro? Y un niño nos decía: no, es que tiene la mano seca. Ah, caray, tiene la mano seca. Uno como pequeño, ¿verdad? La curiosidad de los niños, ¿cómo será una mano seca? ¿O por qué trae el guante? ¿Por qué se cubre? Y nunca la veías sin su guante. Un guante negro. Era como para ella, era como una pena, una vergüenza que le vieran la mano, ¿verdad? Yo nunca se la vi, pero algunos decían que la tenía bien flaquita, bien delgadita, y que no se movía la mano. Pero siempre le veíamos con su guante negro a esta señora, ¿no? Y cuando yo leí este pasaje de la escritura, me llamó mucho la atención, y rápido me acordé de esta señora de la vecindad donde vivíamos cuando estábamos pequeños. Y las enfermedades, hermanos, así crónicas o de por vida,
han de ser muy tristes, muy lamentables. Quizás no duele, pero es difícil, ¿verdad? Porque podemos mirar a muchas personas que están enfermos, y Jesús siempre tuvo una oposición en sanar a personas. La gente se le oponía, los religiosos de ese mundo se le oponían a Jesús para que Él sanara a las personas. Entonces, en primer lugar, Jesús estaba en la sinagoga y tiene un encuentro con un hombre que tiene la mano seca. Y Jesucristo era una persona que amaba a las personas, que no quería que nadie estuviera enfermo. Él quería sanar, Él quería liberar, Él quería orar por las personas. El domingo pasado hablamos del hombre que estaba paralítico y que por la fe de los amigos el Señor Jesús lo sanó. Ahora, en esta ocasión, Él tiene un encuentro con este hombre que tiene la mano seca. ¿Y saben cuál mano era? La mano derecha. La mano derecha. Entonces, la mano derecha era con la que él trabajaba. Era una persona que estaba impedido de su mano derecha. Y normalmente la mano derecha es para los trabajadores, para la gente que trabaja, usa más la mano derecha. Mi esposa es zurda, ella utiliza más la izquierda que la derecha, entonces no hubiera un problema para ella, pero normalmente la mano derecha era una persona que la usaba para trabajar, tenía una familia que mantener, y era muy difícil para su vida el tener la mano así, el no poderla mover. Entonces era bien difícil para esta persona, y lo presentaron delante de Jesús para ver si lo sanaba. Y este día para sanar, y que estaban ahí en la sinagoga, era el sábado. Hace unos momentos en la clase dominical hablábamos de que los judíos se reúnen, ¿qué días? Los sábados. ¿Por qué se reúnen los días sábado? Porque antes el pueblo judío se reunía, y todavía se reúnen los días sábado, y para ellos era ley que el sábado no tenían que hacer nada, tenían que estar en la sinagoga, tenían que escuchar la palabra de Dios, y era también ley que el sábado no podía la gente hacer nada, solamente tenían que estar ahí en el templo, en la sinagoga, escuchando la palabra de Dios. Pero los judíos y los herodianos eran personas que solamente andaban atrás de Jesucristo para ver qué hace. Es como hoy en día a los cristianos tenemos muchas personas que están detrás de nosotros, solamente mirándonos, buscándonos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué hacemos. Si nos invitan a una fiesta y vamos, están ahí acechando a ver si el hermano Juan tomó, ¿verdad?, la tequila que le servimos, la cerveza, a ver si está tomando o si está haciendo cosas malas, y nomás está la gente, nomás están viéndolo, y principalmente son los familiares. La familia, ¿verdad? Porque vamos a la fiesta de la familia, ¿no? Y la familia, ándale, dice, tómate, al cabo que no pasa nada si tomas una, ándale, que no pasa nada si haces esto, no pasa nada si haces lo otro, si cometes un pecado, todos lo hacen, hombre, goza de la vida, y están ahí. Y el día que uno cae, ahí están apuntándole, ya ves, no que eres cristiano, y tú que eres pastor, y tú que eres diácono de la iglesia, que eres maestro, tú que haces esto, tú que todos los días te la llevas en la iglesia, mira, caíste en pecado. Y nomás están, y los herodianos y los judíos estaban atrás de Jesús nomás, todos los ojos ahí en la sinagoga estaban en Jesús y en el hombre de la mano seca, y estaban ahí para ver si él lo sanaba, porque en el día de reposo era prohibido sanar a una persona. No tenían permiso de sanar a nadie en el día de reposo, estaba prohibido. Y también, déjenme decirle una cosa, estaba prohibido por la ley el día de reposo sanar a las personas. Ahora, Jesucristo, ¿quién era? El Hijo de Dios, el enviado de Dios. Él vino a cumplir la ley, pero también vino a salvar a las personas.
a sanar a las personas, a dar libertad, a perdonar los pecados de las personas, a sanar las dolencias, los dolores emocionales, físicos, los dolores que ya tenían muchos años, la gente enferma, a sanar a los enfermos, a liberar al que está caído, a levantarlo. Entonces el día de reposo era prohibido. Ahora, si no era urgente, según la ley, no se podía sanar porque era el día de reposo. Tenía que ser algo bien urgente. Y estaba recordando cuando yo fui la primera vez a una clínica porque me dolía mucho la cara. Y cuando a mí me dio el primer, o voy a decirlo así, ¿no? Cuando se me tapó la primera vena del corazón, a mí no me dolía el pecho, me dolía la cara. Y me decía mi esposa, ¿y te duele la cara? Sí, le digo, me duele aquí los pómulos, me dolían mucho, era un dolor tremendo. Y me llevaron a emergencia y no me atendieron. No, dice, pues es que aquí no atendemos, es solamente una clínica. Le digo, pero es que, le decía a mi esposa, mi esposo, mire, está bien malo y que no, es que es clínica y luego no tiene seguro médico, no lo podemos entender. Y me llevó a un hospital y tampoco me querían atender porque no tenía seguro médico. Y me empecé a torcer ahí y al último pues me dijeron que ya estaba bien malo y tuvieron que llamar una ambulancia, ¿verdad? Para llevarme al hospital y ya era que pues ya iba todo mal, ¿verdad? Entonces, como no era urgente para ellos, no me querían atender, hasta que se dieron cuenta que sí era urgente, entonces me atendieron. Y según la ley decía que si no era urgente, no podían sanar a nadie. Así de que si alguien está enfermo, no podemos orar por ellos porque es día de reposo. Tiene que ser urgente. La gente se tiene que estar muriendo para poder sanar, ¿no, hermanos? Tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar por las necesidades de las personas, porque la gente necesita de la oración, necesitamos de la oración, ¿verdad? Todos, y el Señor Jesucristo lo estaban ahí cuidando nomás, acechando, se sentía como perseguido, ¿verdad? Por los religiosos, los que conocían bien la palabra de Dios, eran los que lo estaban persiguiendo, y si no era urgente, decía, no te podemos sanar. Ahora, si alguien hacía algo, algún milagro, oraba por un enfermo, ¿saben qué hacía? Según la ley, lo mataban. O sea, era tan terrible la ley, ¿verdad? Que lo juzgaban y lo mataban porque había hecho algo en el día de reposo. Esto era tremendo, ¿verdad? Entonces tú no puedes ayudar a nadie porque es domingo, ¿verdad? Era domingo, entonces hay gente que el domingo pues va por ahí y se encuentra alguien que necesita ayuda, pero como va a la iglesia pues no puede ayudar porque va a la iglesia. Claro que sí podemos ayudar, ¿verdad? Si el Señor es el Señor del día de reposo, del día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes. Es el Señor de todo, ¿verdad? Y tenemos que estar listos para ayudar. En segundo lugar, presenta al hombre delante de la sinagoga. Dice el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, lo levantó el Señor y lo puso allí en medio de la sinagoga. Ahora, este hombre, dicen los comentaristas, que se sentía avergonzado, se sentía apenado, escondía su mano, no quería que lo vieran, porque la gente cuando tiene algún defecto lo esconde, ¿verdad? Lo esconde, no quieren que lo vean, ¿verdad? Es como los teenagers que no quieren que les vean los granos, los esconden y se echan ahí algo para taparse la cara, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi hija tenía granos, ay, dice, ya se me acabó la crema que me pongo, y no quería ir a la escuela porque le había amanecido como con 2 granos. Le digo, ¿y qué tiene? A todos los adolescentes, sí, dice, pero se ven bien feos y que no sé qué, y se quería esconder ahí, y pues aún así teníamos que comprar una cremita para que se tapara los barros, ¿verdad? Entonces a este hombre tenía ese temor, tenía esa vergüenza. Entonces el Señor Jesucristo le ordena que se ponga en medio.
para hacer una pregunta a las personas. Y la pregunta que él hace dice: ¿es lícito en los días de reposo, que era un día que no se debería hacer nada, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y es una pregunta bien importante. ¿Es permitido sanar? Nadie contestaba nada, había un silencio total. ¿Hacer bien? ¿Hacer mal en el día de reposo? Y la otra pregunta: ¿salvar la vida o quitarla? ¿Y saben cuántos contestaron? Ninguno. Es como en Navidad, ¿no? En la Nochebuena, que cenan todos y dice la mamá: ¿quién va a lavar los trastes? Por eso ahora usan trastes de esos de cartón, ¿no? Pero las ollas, ¿quién las va a lavar? A mí esta Navidad me tocó lavar las ollas y me dice mi esposa: lávalas afuera en el lavadero, dice, para que no ensucies el zinc. Y es que estaban bien grandotes, el zinc está bien chiquito, no está así. Entonces no podía, entonces había que ir allá afuera, ¿verdad? Entonces había un silencio total en todos los religiosos. Nadie quería contestar. ¿Es bueno, es permitido sanar, hacer bien, hacer mal, quitar la vida, salvar la vida? ¿Y saben qué sucedió? Jesús se molestó. Jesús se molestó mirándolos. Él tuvo un gran enojo y demuestra su enojo delante de ellos, y desaprueba la maldad y la injusticia, porque ellos no querían hacer una justicia, no querían ayudar, ¿verdad?, a esta persona, no querían que lo sanara. Entonces Jesús se molesta por la hipocresía. Jesucristo odia el pecado, odia las injusticias, odia lo malo. El apóstol Pablo decía a él: con Cristo, en Gálatas 5:20, estoy crucificado, ya no vivo yo, dice, ahora Cristo vive en mí, y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por sí mismo. Entonces Jesucristo se enoja porque lo que ellos estaban haciendo era algo injustificable, y el enojo ante la injusticia se justifica por el ejemplo mismo de Cristo. Jesucristo se enojó en varias ocasiones, y dicen que el enojo es pecado, pero este enojo de él era por la dureza de corazón de las personas, era por la injusticia, por el pecado que estaban cometiendo. Ustedes, cuando se enojan con sus hijos, y que se enojan con justa razón, es válido. A veces se molestan por algo malo que hicieron en la casa, ¿o no es cierto? Nos enojamos, ¿verdad?, a veces con nuestros hijos por algo malo que han hecho, y hasta casi queremos correrlos de la casa o no sé qué tantas cosas, y nos molestamos. ¿Por qué? Pues por algo malo que han hecho. Y Jesucristo se molestó. La primera vez que vemos en la palabra de Dios que Él se molesta es cuando corre a los que estaban vendiendo cosas adentro de la iglesia, cambistas, y que estaban vendiendo animales y todo, y que agarró el azote y se enojó y los corrió, y que le dijo: son unos ladrones ustedes. Y aquí es otra ocasión cuando Él se enoja, que les pregunta: ¿está bien, hacer mal, sanar o no sanar? Y nadie contestaba nada, y también se molestó porque le hubieran dicho: claro que sí, Jesús, hay que sanar ahorita, hay que hacer bien, pero nadie contestaba. ¿Y saben por qué no contestaban? Porque le tenían envidia, porque no querían reconocerlo como el Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos de molestarnos con el pecado, enojarse con el pecado, enojarse con la maldad, enojarnos a veces con nosotros mismos porque estamos haciendo mal con nuestro cuerpo. Hay gente que se enoja con su cuerpo porque dicen: esta Navidad, este Año Nuevo, estos días aumenté como 10 libras y estoy enojado, y como estoy enojado me voy a ir a hacer ejercicio para bajar, y ya no voy a entrarle tan duro. Entonces voy a bajar y es bien difícil bajar lo que has aumentado.
Entonces, enojarse con uno mismo para hacer bien las cosas. Me enojo conmigo mismo porque toda esta semana no oré, no leí la palabra de Dios, no hice nada bueno para nadie, nada, ni siquiera para mí ni para mi familia, nada bueno hice, y permití que mis hijos hicieran lo que les diera la gana. Entonces estoy enojado, y Jesucristo se molestó con justa razón. Entonces imagínense, Él presenta a la persona y la presenta ahí delante de todos ellos, y lo que le molesta es el silencio, es la injusticia con las cuales estaban ellos manejando esa situación. Entonces, para Jesucristo la injusticia no era buena, era mala. Así también como Moisés, cuando el pueblo de Israel hicieron un becerro de oro para adorarlo, convencieron a su hermano Aarón para que hiciera aquel becerro, y llega Moisés de platicar con Dios, y cuando baja, el pueblo estaba adorando un becerro de oro, porque le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés yo creo que ya no va a bajar de la montaña. Y Moisés baja después de haber estado con Dios, de tener un tiempo con Él, y baja con las tablas de la ley, con lo que Dios le había ordenado para el pueblo, y llega y el pueblo estaba en completa idolatría. Y se enojó, claro que se enojó, se molestó a tal grado que les dice, es más, dice: todos aquellos que quieran seguir a ese Dios, váyanse por este lado, y los demás vénganse de este lado. Y a todos aquellos que estaban haciendo la idolatría se molestó tanto con él, y Dios los destruyó. ¿Por qué? Porque se fueron delante de la idolatría, pecaron, cometieron errores. Entonces el pecado lo hizo a Moisés que se molestara, la idolatría y todo lo malo que estaba haciendo el pueblo, hizo que su furor subiera hasta lo más grande de su cabeza, y no perdió la cabeza, sino que él hizo lo que tenía que hacer, de pedirle al Señor que los ayudara a salir adelante y que destruyera a los idólatras. El Señor odia la idolatría, no ama la idolatría, aborrece. Y Aarón, ¿qué hizo? Pues le obedeció al pueblo. Entonces él se molestó, y nosotros también debemos de molestarnos con lo malo, con el pecado, con las cosas malas, contra las injusticias. Tenemos que molestarnos, y debemos de amar la justicia, y debemos de estar listos para hacer el bien a aquellos que lo necesitan. Ahora, Jesús está siempre al pendiente de cada uno de sus hijos. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice también algo referente a esto. Colosenses 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Cristo nos vamos renovando poco a poco, pero estos religiosos, los judíos y los herodianos, no se estaban renovando. Ellos estaban a favor de la ley, estaban en contra de Jesucristo, y hay gente que está en contra de lo bueno. ¿Conoces personas que están en contra de lo bueno y a favor de lo malo? Y que te dicen: tú puedes hacer todo lo que quieras. Ahorita hay una corriente, ¿verdad? Todo lo que te cause placer, todo lo que te guste, todo lo que tú quieres hacer, eso hazlo. Y lo que no te causa placer, pues no lo hagas. Entonces estamos en esa corriente, ¿verdad? De hacer todo lo que nos gusta, aunque sea bueno, aunque no sea bueno, y que sea malo. Y claro que nosotros debemos de estar en contra de lo malo, en contra de la injusticia. Hoy en día están pasando muchas cosas así en el planeta, por la injusticia, por la manera como el hombre, como el ser humano no ha cuidado la naturaleza.
lo que está sucediendo en Australia, todas estas quemazones, toda esta situación es por la inconsciencia, la injusticia del ser humano que no ha sabido cuidar los recursos naturales. Y en esta semana ha pasado esta situación. En Puerto Rico ha estado temblando mucho. Todos estos días la gente está sin luz, están sin agua, están afuera de sus casas porque tienen miedo por los temblores. Y solamente aquí en Hermosillo escuché que se abrió una grieta, la tierra se abrió, no sé qué dimensiones tiene, pero están sucediendo cosas terribles en el mundo por la injusticia, por la manera como el ser humano está haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que orar, tenemos que cuidar los recursos naturales. En estos días hay muchos niños que les están enseñando en la escuela a cuidar los recursos naturales, a no usar popotes, a no usar cosas desechables que contaminan el medio ambiente, que es mejor lavar los platos, usar platos y lavarlos, que usar platos desechables, porque eso contamina el plástico. Las bolsas de plástico los están enseñando a que no se deben de usar porque contaminan el medio ambiente. Y hay gente que cuando va ahora a la tienda lleva sus bolsas para el mandado de trapo o de lona, para no usar ya las bolsas de plástico. Mi esposa cuando va que vamos así a comer alguna parte, saca sus popotes de esos que después los lava y digo yo, ¿y eso? Le digo, no, pues yo no pido popotes, le dije, pero no, pues es que es para cuidar el medio ambiente, porque ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y eso es lo que se está enseñando hoy, y uno tiene que ser consciente y cuidar. Por eso hay tantos desórdenes hoy en el mundo, por la injusticia, por la incomprensión que hay, ¿verdad? Entonces hagamos lo que tengamos que hacer, hagamos lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, llegando a la palabra de Dios y mirando cómo Jesús sana al hombre de la mano seca, Él ve la dureza de sus corazones, la injusticia de un hombre que no podía trabajar para sostener dignamente a su familia, porque con una mano, con la izquierda, puedes trabajar, pero no puedes trabajar al 100% como con la mano derecha, ¿verdad? A veces la izquierda también te hace falta, pero la derecha es la fuerte. Y los hombres que estaban ahí no iban a decir, bueno, nosotros lo vamos a ayudar, le vamos a colaborar para que él pueda soportar a su familia. Ahora, la Biblia no nos dice cuántos años tenía este hombre con su mano así, cuántas veces había ido a la sinagoga y nunca lo habían sanado, nadie lo había sanado, nadie se había ocupado de él y tampoco estaban ahí para apoyarlo. Entonces él ve la dureza de sus corazones, la injusticia de un hombre que no podía trabajar, sostener dignamente a su familia, y le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano. Y aquel hombre extendió la mano y la mano fue restaurada. Hay milagros que es por la fe de la persona, por la fe de los amigos, pero aquí la fe no era del hombre, era para que el Señor diera una enseñanza a las personas que estaban ahí, a los religiosos de ese lugar. Entonces los fariseos y los herodianos tomaron consejo para destruirlo. Por algo bueno que estaban haciendo, lo estaban destruyendo. Lo querían destruir a nuestro Señor Jesucristo por un milagro que Él había hecho. Entonces Jesús lo sanó a esta persona, y los fariseos y los herodianos tomaron este consejo. Los herodianos eran una
una religión mala, era persona que no amaba a Dios, que supuestamente se sujetaban a la ley, pero no, ellos eran personas que nomás estaban viendo que Jesús hiciera algo malo para atraparlo y para poder destruirlo. Jesús vino a hacer varias cosas. A ver si están de acuerdo conmigo. Él vino a sanar. Amén. Digan amén si están de acuerdo. Jesús vino a sanar, a liberar. No importa si era día de reposo o no. Él vino a cambiar las reglas de los religiosos, de que hay situaciones que no pueden esperar, que la gente necesita ser sanada, la gente necesita ser alimentada, como en la alimentación de los 5,000. ¿Qué dicen los discípulos? Pues mándalos a las ciudades. No, dice, están muy lejos y van a desmayar, denle de comer ustedes. Y él oró por el alimento y los peces y los panes se multiplicaron. O sea, no había tiempo de esperar, había que hacer un milagro, había que alimentar a toda la persona, y esta persona no podía esperar más tiempo con su mano inservible. Él tenía que utilizar su mano para el trabajo, para sostener a su familia, para hacer todo lo que tenía que hacer, y en ese momento el Señor no le importó en el problema que se iba a meter, sino que Él lo sanó. Qué hermoso, ¿verdad? Es nuestro Dios, que Él nos sana. Jesús se encontró con muchas oposiciones en los tiempos de su ministerio, pero nada lo detuvo. Él vino a cumplir con su mandato a pesar de las oposiciones de los religiosos. Él trabajaba en contra, iba en contra de la corriente. Iba en contra de la corriente, pero él sabía lo que tenía que hacer. Las posiciones de los religiosos que tenían atrapados y esclavizados a las personas en necesidades apremiantes, el Señor no le importó. Él dijo, yo voy a sanarlo, yo voy a ir adelante. Ahora, ¿en qué podemos aplicar todo esto para nosotros como cristianos? El cristiano debe de mantenerse firme en medio de las oposiciones, ya que Cristo está con sus hijos y nos ayuda a enfrentarnos a las adversidades. No importa la oposición en las que tengamos, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar siendo buenos cristianos, haciendo el bien, abstenernos de hacer lo malo, ser personas justas. Aunque haya tanta injusticia en el mundo, tenemos que orar en lugares, aún en lugares públicos. Cuando nos invitan a orar, tenemos que ir a orar por las escuelas, por la violencia que hay en las escuelas. Aunque a veces dicen, no tienes que orar en el nombre de Cristo porque los demás se van a ofender. Este país fue fundado en la palabra de Dios, con principios cristianos, y ahora te invitan. Una vez me invitaron a un colegio y me dijeron, por favor, no menciones el nombre de Cristo. Y al último lo mencioné y la maestra se molestó conmigo. Le dije, pues es que el propósito de la Navidad es Jesucristo, y yo no podía dar un mensaje o una oración sin mencionar el nombre de Jesús. Entonces, un país que ha sido fundado en la fe cristiana, ahora quieren que no se mencione el nombre de Cristo ni la palabra. Tenemos que hacerlo, tenemos que publicarlo, tenemos que decir que Cristo es el Salvador, que Él es el propósito de la Navidad, y sobre todo que Cristo vino a sanar, a liberar y a levantar al caído, no importa si es día de reposo o cualquier día. Dice la palabra, tenemos que hacer bien en el tiempo y fuera de tiempo. Amén. Vamos a orar. Si tú tienes alguna petición delante de Dios y quieres que la pongamos en la mano de Dios, levanta tu mano y pónganse de pie para que hagamos esta oración. ¿Alguien tiene peticiones delante de Dios? Muy bien. Vamos a poner de pie entonces para orar por estas peticiones. Padre, estamos delante de ti, Señor, en estos momentos, poniendo en tus manos, Señor, cada petición. Tú viste las manos, Señor, de los que han levantado. Algunos tienen
necesidad, Padre, de sanidad. Gracias porque sanaste a la hermana Carmen de ese dolor que tenía en su mano, Señor. Gracias por esa sanidad. Gracias, Padre, porque nos has sanado de los dolores, de las enfermedades. Y quiero poner en tus manos, Señor, a cada una de las personas que hoy tienen peticiones delante de ti. Te pido pues, Padre bendito, que tú sanes a los enfermos, que tú sanes los dolores, que tú sanes ese dolor emocional, Padre, que sanes a las familias que tienen dolores, que tienen problemas, a aquellos que necesitan un trabajo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes a conseguir un trabajo. Los que tienen problemas con sus familias, ayúdalos, Señor, para que salgan adelante también. Libera, Padre, los que están batallando con los ataques de Satanás, Señor. Y también, Padre, aquellos que están teniendo oposición en su familia, en sus trabajos, en su matrimonio, yo te pido que tú, Padre, los liberes también. Y gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro sanador. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.